En un mundo adultocentrista, lo que menos importa es la infancia. Lo que menos importa es la palabra, la idea, el pensamiento de las infancias. Las infancias se convierten solamente en una herramienta política cuando se necesita atacar a los contrarios en sus formas de hacer política. Con los niños no, se convirtió en una frase de grupos que luchaban por los derechos de los niños ante este adultocentrismo capitalista que ha generado una de las peores crisis de la historia con relación a los niños. En el caso de México, la desgracia, el abandono, la desigualdad, la pobreza han generado que los niños, que las infancias, que las niñas vivan en un constante estado de vulnerabilidad. México es uno de los países donde más trata de niños se cometen, donde más se generan situaciones de pornografía infantil, donde más desapariciones de niños ocurren. México es uno de los países con mayor índices de sobrepeso en niños. México es uno de los países donde se encuentra un nivel educativo más bajo, ya lo habíamos platicado, de 139 países, de 139 países evaluados, México se encuentra en el lugar 102. La vida para las infancias en México es un peligro, es una desgracia, y hasta ahora se les ocurre, mejor dicho, cada que hay una situación en la que se trata de mejorar las condiciones de vida de los niños, aparecen estos grupos de oposición, aparecen estos grupos conservadores, estos grupos de derecha y ultraderecha, que también se roban o también se adjudican esta frase de los niños no. Con los niños no. La situación que ha ocurrido últimamente con los libros de texto es la prueba. Los grupos de ultraderecha que empiezan a manifestarse y decir que con los niños no, que debemos de proteger el futuro de los niños, pues deberían de estar, yo debería de estarlos viendo, debería de estarlos escuchando, cada que ocurren o que salen estas cifras donde las infancias son afectadas. Otra forma de cómo las infancias se afectan y que hemos tocado mucho en el canal es esta situación del desplazamiento en México. Los que más sufren el desplazamiento pues son los niños. Tener que estar saliendo de sus lugares de origen, tener que dejar de ir a la escuela o si van en unas condiciones deplorables, tener que estarse arriesgando a toda situación social que pueda estar ocurriendo mientras se desplazan. En México no hay una situación favorable para las infancias y esto se ha venido construyendo a lo largo de décadas. No es una situación que haya nacido de la noche a la mañana. Y el claro ejemplo de que esta discusión política, en ocasiones entre los opositores y el nuevo gobierno, que resulta completamente una burla, que resulta completamente una farsa, una simulación, es cuando este gobierno empieza a hacer alguna que otra cosa, pocas cosas, pero empieza a hacerlas diferentes en favor de las infancias. Y que la oposición, la gente que simpatiza con la oposición, pues tacha, menosprecia y se manifiesta en contra. Cuando comenzaron a salir las primeras políticas para controlar la comida chatarra y se implementó el uso de el uso de los logotipos estos que advertían a las personas que eran altos en consumo de sodio, que eran altos en carbohidratos, en grasas, trans y todo esto. Pues las personas empezaron a manifestarse que pues esto no servía,
esto solamente iba a perjudicar a la economía, que iba a perjudicar a las empresas, que iba a empezar a la industria. Cuando surgió la política de no utilizar dibujos animados, no utilizar animales, no utilizar personajes en los empaques que les fueran atractivos a los niños, igualmente, ¿no? Esta oposición ridícula empezó a molestarse, que deberían de hacer otras cosas más efectivas y la chingada. Y pues la gente muy carente de este razonamiento crítico y muy carente de toda lógica, y empezó a inundar sus redes sociales poniendo en su foto de perfil al osito Bimbo, ¿no? Como si eso representara un acto revolucionario. Todos a favor de proteger a una industria de comida chatarra que poco a poco va envenenando a las infancias, que poco a poco va envenenando a la ciudadanía, a la sociedad mexicana. Así de ridículo es esta situación política tan precaria que tienen los opositores, y que para ellos es preferible defender a una empresa completamente de terror como es la Bimbo, que decir, vaya, se están haciendo algunas cosas distintas en favor de las infancias, en favor de la ciudadanía. Es lamentable este nivel de debates, es lamentable este nivel de política ciudadana. Y bueno, cuando existen estas aprobaciones de ley para que se modifiquen las formas en cómo se van a ofertar, se van a publicitar las empresas a sus productos, y hay una, podríamos decirlo, ahí hay una situación en la que las empresas empiezan a soltar las maletines de billete o los fajos de billete a personas que trabajan o que ocupan un puesto, ya sea en las diputaciones, en las senadurías, pues para que legislen a favor de ellas, ¿no? Que las leyes no sean tan estrictas, no sean tan duras, que se sea un poco más flexible con la actividad industrial de la comida chatarra. O pues cuando ya se aceptan estas leyes, pues se manipula, se corrompe a los jueces y magistrados, pues para que les den amparos o les den fallos, o otorguen fallos a favor de ellos y no cumplan las leyes que se les imponen, ¿no? Y ahí la sociedad no dice nada, ¿no? Ahí no se molesta cuando estos servidores de la industria y de los particulares que deberían de estar sirviendo al pueblo, pues generan estas situaciones propicias o positivas, pues para los grandes capitales. Y ahí la ciudadanía no se molesta y no sale a decir con los niños no. Es esta hipocresía de la oposición. Vamos a revisar una nota que salió en PopLab de la periodista Kenia Velázquez. Kenia Velázquez ha estado trabajando mucho este tema de la comida chatarra, ha tratado mucho el tema de las infancias, cómo se ven vulnerables ante este marketing publicitario, todo lo legislativo en contra de, en contra de los malos hábitos alimenticios y en contra de esta mercadotecnia, en contra de esta producción dañina por parte de las empresas o de la industria del alimento chatarra. Y ha trabajado mucho estos temas en los últimos años. Y hemos incluso aquí repasado algunos de sus notas, de sus trabajos periodísticos. Y nuevamente vamos a revisar un artículo de ella que salió en PopLab a principios de este mes de agosto. Y se titula Infancias desprotegidas frente al agresivo mercadeo de alimentos chatarra. Son divertidos y estimulantes, apelan a emociones gratas y a grandes aventuras. No solo aparecen en la televisión y en la radio, también están en los estadios, en los cines e incluso en las escuelas. Con las redes sociales y otras plataformas nadie se escapa del algoritmo que los hace más personalizados y además aparecen más a menudo. Son los omnipresentes anuncios de comestibles chatarra
que de manera desproporcionada se dirigen a las infantes y adolescentes. Para la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, este marketing tan agresivo vulnera los derechos humanos de niñas y niños, pues sus objetivos están orientados a las ganancias y no centrados en los infantes. Y la mayoría de los países no ha realizado el suficiente esfuerzo para reducir esta exposición. Los 4 derechos humanos que el organismo considera que son los más gravemente afectados por este tipo de publicidad son daño a la salud, a la alimentación adecuada y nutritiva, a la intimidad y estar libre de explotación. Pero también se perjudican sus derechos a la educación, a la libertad de opinión, acceder a información apropiada, al esparcimiento y al juego, a participar en la vida cultural, a la no discriminación, a la supervivencia y vida y desarrollo. La Convención de Derechos del Niño establece que todos los infantes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, y hace énfasis en que los Estados partes tienen el imperativo de combatir las enfermedades y la desnutrición. El Comité de los Derechos del Niño también ha señalado que los alimentos altos en grasas, azúcar o sal, alimentos ricos en energía y pobres en micronutrientes, y bebidas en un alto contenido de cafeína u otras sustancias potencialmente dañinas deben ser limitados y su comercialización debe ser regulada. El derecho a la intimidad se vulnera cuando mediante el marketing digital recopila datos personales que permiten la identificación de preferencias, elecciones y comportamientos individuales utilizados para orientar y adaptar la publicidad de alimentos. Es una gran amenaza para el derecho de los niños a la privacidad, señala el documento. Para las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a estar libre de explotación se ve afectado cuando las prácticas manipulativas de marketing promueven un beneficio económico aprovechando las vulnerabilidades de los niños, incluidas sus emociones y su capacidad limitada para procesar y evaluar información. El uso de datos personales y las técnicas de los medios digitales permiten a las marcas influir en los niños, al mismo tiempo que aumentan las ganancias a bajo costo. Estas prácticas constituyen, por tanto, una forma de explotación económica. El Comité de los Derechos del Niño ha pedido que la comercialización de estos productos se regule para evitar la exposición de las personas menores de edad a este tipo de mercadeo, y que la normativa relativa al entorno digital debe ser compatible y estar a la altura de la normativa en el entorno fuera de línea. Las agencias han denunciado que la comercialización de alimentos perjudica especialmente a los niños y niñas más pobres y vulnerables. La regulación es urgente, porque las empresas se aprovechan de las lagunas legales y desarrollan estrategias para eludir las restricciones, y la autorregulación no ha funcionado. Los organismos han detectado que las empresas utilizan una estrategia de promoción cruzada, que es cuando usan eslóganes comunes, elementos de diseño o temas para permitir la promoción indirecta de productos alimenticios poco saludables. También patrocinan juegos, actividades y aplicaciones dirigidas a niños y niñas pequeños, que le permiten eludir las restricciones existentes, o alientan a que los infantes interactúen con la marca, se hagan amigos del producto, lo compartan con sus compañeros y lo integren en su vida personal. Una estrategia que les da una triple victoria es patrocinar a sus productos en los grandes eventos deportivos, pues les permite promocionar sus marcas masivamente a diversas audiencias en todo el mundo. Aunque el reconocimiento de la marca mejora la imagen de la industria y parece ser promotor de la actividad física. Por ejemplo, las empresas productoras de bebidas alcohólicas y alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal patrocinan eventos como la Copa Mundial de Fútbol, lo que expone a niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo a este tipo de productos. Un análisis de 13 partidos durante el campeonato de FIFA del 2018 encontró que en 1.262 minutos de juego hubo 1.806 apariciones de anuncios de estos productos que generaron aproximadamente 7.500 millones de impresiones de marca, lo que demuestra el alcance de este evento. Regular la publicidad de comestibles y bebidas ultraprocesadas es apremiante.
La evidencia muestra cómo esta influye en niñas, niños y adolescentes. El principal objetivo de las empresas pues, es garantizar una lealtad a la marca de por vida. Las 10 principales empresas de comida y bebida controlan el 80% de los productos vendidos en las tiendas del mundo, con ganancias anuales que superan los $100,000 millones. El 75% de sus ingresos proviene de los productos chatarra. El marketing de este tipo de productos afecta negativamente las preferencias alimentarias, las decisiones de compra y los comportamientos de consumo de los niños. Y en última instancia, contribuye a la obesidad infantil y a las enfermedades relacionadas con la dieta. México es el mayor consumidor de bebidas azucaradas en América Latina. El 40% de las calorías requeridas al día son consumidas por los infantes en edad preescolar a través de estos productos. Incluso el 23% de los bebés de entre 6 y 23 meses las consumen. Un ejemplo de cómo la publicidad influye quedó demostrada cuando investigadores entrevistaron a niños y niñas entre 9 y 12 años de una escuela pública en Monterrey, Nuevo León, para saber cómo les impacta la publicidad de productos ultraprocesados. Los infantes mencionaron que las marcas que más recordaban eran Sabritas, Pizza Hut y Coca-Cola. Entre otras cosas, se les preguntó si tras ver un anuncio de televisión les dio hambre. El 50% respondió a veces y al 50% dijo que siempre. Al 40% dijo que siempre. En México, las empresas de alimentos invierten un aproximado de 5,000 millones de pesos en publicidad. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública estudiaron publicaciones de alimento y bebidas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en Facebook, Instagram y YouTube en México entre septiembre y octubre de 2020, y encontraron que el 93% de los alimentos promocionados en posts dirigidos a niñas o adolescentes no eran saludables. Otra revisión del Instituto Nacional de Salud Pública identificó 117 técnicas de mercadotecnia dirigida a infantes, entre ellas el uso de caricaturas, superhéroes, celebridades, declaraciones relacionadas con la nutrición o salud, juegos en línea, entre otras. Además, resaltaron los mensajes emocionales como una de sus principales estrategias. Coca-Cola, McDonald's, Burger King y Kentucky Fried Chicken son algunas de las marcas que utilizan algunos de estos elementos persuasivos en sus plataformas para atraer a los adolescentes. Las redes sociales más utilizadas para publicitarse son Facebook, Instagram y YouTube. Isabel Valero Morales, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, explica que el estudio sobre mensajes persuasivos de la publicidad digital encontraron que las mamás y papás no dijeron sí, mis niños ven publicidad. Que diga, nos dijeron sí, mis niños ven publicidad, en el celular o en la compu o en los iPads, o ha jugado un videojuego y cerca del 70% les ha respondido productos que ven anunciados en redes sociales. Valero Morales dice que aunque la ley de publicidad en México establece que no se puede hacer publicidad para niños de productos que tengan sellos de advertencia, las marcas están recurriendo a influencers que anuncian las marcas, y no productos específicos, y con los cuales niños y niñas se sienten más identificados. El equipo del Instituto Nacional de Salud Pública les pidió a los adultos a cargo que grabaran las pantallas durante 15 minutos mientras niños y niñas navegan en Internet. Y encontraron que en 45 minutos de grabación, el 70% de las grabaciones tenían al menos un anuncio de comida chatarra. En opinión de la investigadora, México debe incluir a los adolescentes dentro de esta norma. También incluir estas prácticas de influencers porque va a ser mucha publicidad dirigida a través de estos personajes. Y tener buen sistema de vigilancia porque ahora ya está el reglamento. Ya las modificaciones ya entraron en vigor. Pero ver qué va a suceder con las empresas que no cumplan con el reglamento. La Organización Mundial de la Salud publicó una nueva directriz sobre la protección a infantes contra los daños de la comercialización de alimentos poco saludables para los niños y niñas.
Lo que encontraron es que en todos los estudios, las categorías de alimentos comercializados con mayor frecuencia fueron comida rápida, bebidas azucaradas, chocolates, refrigerios salados, panadería, cereales para el desayuno y postres. Por ello, la OMC, o la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado urgente a que los gobiernos establezcan políticas obligatorias para restringir la comercialización de alimentos a niños, niñas y adolescentes de todas las edades, pues el protegerlos de los efectos nocivos de la comercialización de alimentos resultaría económico, además de que se reduciría las desigualdades en salud. La agencia de la ONU pide a los gobiernos usar un modelo de perfil de nutrientes dirigidos para clasificar los alimentos cuya comercialización se restringirá y que la medida sea lo suficientemente completa para minimizar el riesgo de migración del marketing a otros medios. El organismo señala que las medidas existentes tienen un alcance demasiado limitado, lo que acota su eficacia, y por lo tanto, la evidencia en apoyo de medidas políticas eficaces. Por lo que insta a que los gobiernos tomen medidas eficaces, que incluyan sanciones que afecten las operaciones comerciales y multas significativas a los infractores. Esto, además, crea condiciones de igualdad para las empresas, pues reducen las oportunidades para que las empresas obtengan una ventaja en el mercado a través de su cumplimiento. Además, los gobiernos tienen jurisdicción para regular la comercialización y colaborar con otros gobiernos, particularmente de los países vecinos, para acordar regulaciones armonizadas. La Organización Mundial de la Salud evidencia que todos los gobiernos y las empresas evidencia que son los gobiernos y no las empresas de alimentos los que se les han acercado para conocer las recomendaciones y las directrices para proteger a los niños del impacto nocivo de este tipo de comercialización. Finalmente, el documento recuerda que los gobiernos tienen el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes de los impactos negativos de la comercialización de alimentos, pues se debe proteger el interés superior de este grupo de la población. Ahí está. Pues la educación pues es un deber de las familias. La educación es algo que tiene que nacer desde el núcleo familiar, desde la casa. Ahí los buenos hábitos, las formas del consumo, formas de cómo interpretar la realidad para beneficio personal, nacen desde el hogar, ¿no? Y un hogar no tiene esta capacidad pues de educar de estas formas, de enseñar estas formas, estos hábitos, estas costumbres, pues es muy difícil que en algún otro lugar estas infancias vayan a adquirirlo, ¿no? Es muy común que las familias responsabilicen de toda la educación a las escuelas, ¿no? A los centros educativos. Que no solamente les enseñan situaciones académicas, situaciones escolares, situaciones de conocimiento relacionado con el conocimiento académico, ¿no? Sino que también desean que los conviertan en ciudadanos completamente ya capacitados para entender la realidad, ¿no? Y eso, pues, quieran o no, pues no corresponde únicamente a las escuelas, no corresponde únicamente a la educación de un país, ¿no? Al sistema educativo de un país. Tiene que venir también desde los hogares, desde las familias. Es bien sencillo, es bien fácil pues desentenderse de estas situaciones y pues culpar a otras personalidades, a otros protagonistas, ¿no? En este caso podrían culpársele al gobierno. Si el gobierno empieza a hacer su parte en este sentido de generar leyes que disminuyan el contacto de los productos chatarra con las infancias, en este caso pues que se legislen leyes en las que la publicidad de la comida chatarra disminuya, que no se utilicen colores, personajes, imágenes
que les sean atractivas a los niños, pues eso ya es un paso. El gobierno o el Estado trabaje para que se informe de que lo que se está consumiendo no es saludable, con el paso del tiempo te vas a ver afectado en tu salud, pues eso también ya es un gran paso, ¿no? Y pues la reducción de esta iconografía, ¿no? Iconografía que vemos por todos lados. Pues eso ya es un gran paso. Ahora le corresponde a las familias pues asumir otra postura de dejar todo al gobierno y pues empezar también a convivir más con los niños en el sentido de crearles hábitos más saludables, hábitos más positivos. En ocasiones no se tiene la capacidad porque hay personas que tienen que trabajar todo el día y tienen que dejar a los hijos completamente solos o bajo el cuidado o el encargo de un tercero, pues que no va a ser tan responsable con esta situación, pues porque no va a tener la capacidad, ¿no? Es un problema de sistema, de modelo económico, pero si ya se empiezan de cierta forma a sentar las bases de una nueva forma de relacionar a la sociedad con los productos chatarra, entonces también hay que la sociedad ir generando estos cambios de mentalidad, ¿no? Lo que aquí este canal siempre ha dicho, ¿no? Que los ciudadanos, que la ciudadanía comience a ser un ente político activo y de empezar a generar estos cambios de conciencia, estos cambios de pensamiento, estos cambios de percepción, estos cambios de relacionarnos y solo así podemos hacer que este país vaya cambiando. Pero pues si no hacemos nada y en lugar de ver los cambios como algo positivo, lo vemos como algo negativo, y solamente por llevarle la contraria al gobierno actual porque nos caga el cotton head o situaciones así, pues entonces no vamos a salir nunca de este pinche hoyo. Que las cosas mejoren, que las cosas cambien, está en nosotros, está en la sociedad. Les deseo lo mejor, muchísimas gracias por la atención, ya saben que pueden opinar, pueden comentar lo que quieran, comenten cosas inteligentes, cosas que sean constructivas para las personas que vayan a leer el comentario. Y pues traten de no utilizar muchas palabras groserías, porque pues el propio YouTube los censura, ¿no? No soy yo, sino es el YouTube el que los censura y pues ni modo. Tienen que empezar a utilizar otro tipo de palabras también. Vale, muchísimas gracias, banda. Cuídense un chingo. Estamos escuchando.